Hola, buenas noches. Mi nombre es Mauri Macías y junto a mi compañero José Miguel Mendoza vamos a exponer acerca de válvulas de cartucho. Como contenido de esta exposición encontramos la definición y ventajas de las válvulas de cartucho y en segunda instancia encontramos uno de los tipos de estas válvulas que son las válvulas de insertar, así como el control de dirección, presión y caudal para el que sirven estas válvulas. En tercera instancia, encontramos las válvulas de Roscar, así como su control de dirección, presión y caudal. Y por último, las referencias bibliográficas. Bueno, pero ¿qué son las válvulas de cartucho? Entonces, cabe resaltar que el progreso de los sistemas hidráulicos ha llevado a una mayor utilización de los bloques modulares. ¿Qué se gana con esto? Se gana eliminar los puntos potenciales de fuga y reducir las pérdidas del flujo. Y también se suministra todas las funciones hidráulicas. Hablando de las ventajas de las válvulas de cartucho, encontramos una mayor flexibilidad para el diseño de los sistemas, un menor costo de instalación, así como un menor tamaño del bloque, un mejor funcionamiento y control, mayor fiabilidad, mayor capacidad de presión, ciclos más rápidos y eliminación de fugas externas y reducción de fugas internas. Bueno, ahora vamos a ver las válvulas de cartucho para insertar. Como ya mencioné anteriormente, es uno de los dos tipos de válvulas de cartucho. Entonces, estas válvulas son similares a las válvulas antirretornos con obturador. Se componen de una camisa, un obturador y un resorte juntos, tal como se aprecia en la figura. El resorte es el de la mitad, ahí también observamos la camisa y el obturador. Contamos con tres orificios, dos principales, que son el orificio A y el orificio B, y un orificio de pilotaje X. También dentro del conducto de pilotaje se encuentra un orificio para reducir la velocidad, que es el que se aprecia ahí, disminuyendo el área. Bueno, ahora vamos a hablar de las relaciones de áreas de las válvulas de cartucho para insertar. Acá encontramos tres variables importantes. A sub A, que es el área efectiva del obturador, expuesta a A. A sub B, que es el área efectiva del obturador, expuesta a B. Y a sub AP, que es el área efectiva del obturador, expuesta al muelle. Y también se encuentra una relación de áreas que dice que el área efectiva del obturador expuesta al muelle es igual a sub A más a sub B. Como apreciamos en la figura, hay diferentes relaciones de áreas que básicamente relacionan el área de A sub P con A sub A. Existe la relación de áreas 1 a 1, 1 a 1.1, 1 a 2 y la relación de áreas 1 a 2 con ranura reguladora. Esto afecta el diseño de la válvula, tal como se aprecia en la figura, donde la primera figura tiene un obturador con un extremo cilíndrico y una camisa biselada, la segunda figura un obturador biselado y asiento con mayor diámetro, la tercera un obturador biselado y asiento con menor diámetro, y la cuarta figura una ranura reguladora en el obturador. En la parte de abajo podemos apreciar la simbología de las válvulas, donde se relacionan los orificios AB, así como el AP y el muelle. Entonces, acá surge un principio importante que es cuando la válvula está abierta y cuando está cerrada. Para esto, el área de A más por la presión de A más el área de B por la presión de B, o sea, las fuerzas que actúan en esos dos orificios, tienen que ser mayor a las fuerzas que actúan en A, P más la fuerza del resorte. Es decir, en este ejemplo lo vemos claramente, donde la presión sobre AP es cero y solo tenemos la fuerza del muelle que son 70 libras. También nos dice que el A sub AP tiene un área de 2 pulgadas y la relación de áreas es 2 a 1, o sea que el área de A sub A es de 1 pulgada. Haciendo la fórmula anterior que decía que A sub P es igual a sub A más A sub B, encontramos también el área de A sub B, que sería también 1 pulgada. Con esto y con las presiones ya dadas, se realiza el respectivo cálculo de las fuerzas y se encuentra que la fuerza que trata de cerrar la válvula es 70 libras y la que trata de abrirla es 80 libras,
por lo tanto la válvula se abre. Bueno, a la hora de hablar de válvulas de cartucho para insertar para el control de dirección, encontramos en primera instancia las válvulas antirretorno. En este caso se conecta el puerto A con el AP o el puerto B con el AP. En el primer caso encontramos el puerto B con el AP, donde la fuerza en A tiene que ser mayor a la fuerza en B más la fuerza del resorte. Así permitiría libre paso de A hacia B, moviendo el cilindro. Caso contrario, si la fuerza en B más el resorte es mayor que la de A, lo que haría es obstruir el paso del fluido. Lo mismo se puede hacer con la otra conexión, conectando el orificio A con el AP, pero esta conexión no es muy recomendada porque puede presentar fugas. Bueno, ahora vamos a hablar de las válvulas de cartucho para insertar como control de dirección, pero en el caso de las 4 vías. Entonces, inicialmente contamos con 4 cartuchos y un cilindro. Los cartuchos 1 y 2 se encuentran conectados a la parte A del cilindro y los cartuchos 3 y 4 a la parte B del cilindro. También se observa que los cartuchos 2 y 3 se encuentran presurizados en B, en su puerto B, y todos los orificios de los 4 cartuchos, los orificios de AP, están conectados a una válvula direccional de 4 vías, 3 posiciones. Acá también hay que observar que los cartuchos 1 y 4 tienen su puerto B conectado a tanque. Y la válvula de 4 vías, 3 posiciones de su posición central va a mantener presurizado los orificios AP de todos los 4 cartuchos. Con esto se mantiene cerrado todos los cartuchos, impidiendo el paso hacia el cilindro. ¿Por qué? Porque en el cartucho 1 y en el 4 se encuentra presurizado el puerto AP y no hay presión en contra, debido a que el puerto B está a tanque y el puerto A no tiene presión. En el caso del 2 y el 3, pasa que el puerto B está presurizado con la misma presión que el AP. Entonces, en este caso, la fuerza del resorte mantiene los dos cartuchos cerrados. Cuando se pasa a la posición de la izquierda, se presurizan los cartuchos 1 y 3 y se manda a tanque los 2 y 4. Con esto se consigue que se abra paso hacia el cilindro y se abra paso hacia el cilindro por la vía A y se vaya a tanque por la vía B a partir del cuarto cartucho. ¿Por qué sea esto? Porque se despresuriza el puerto AP de 2 y 4 y la presión en B hace que la válvula se abra. Ahora, al pasar a la izquierda, a la derecha, pasa lo contrario, pero con el 1 y el 3. Se abrirían los cartuchos 1 y 3, tal y como se aprecia en la figura de la derecha. Pero con esto surge un problema, y es que al haber presión de A hacia B, los cartuchos se van a abrir. Entonces, para esto, se sugirió la siguiente solución, que fue colocar 3 válvulas antirretorno, tal y como se aprecia, para tener centros completamente cerrados. Bueno, la figura que aprecia a continuación es un caso en el cual se le colocan 2 válvulas direccionales de 4 vías, 2 posiciones, activadas por solenoide y retroceso por muelle, con las cuales se busca independizar cada fase del sistema. Es decir, como se aprecia en la figura de la derecha, cuando están desactivados los 2 solenoides, el sistema está parado. Si se activa el solenoide 1, el pistón se extiende. Si se desactiva el 1 y se activa el 2, se contrae, y cuando están los dos activados, se vuelve a parar el sistema. Acá, pues, tenemos un caso en el cual se le coloca a cada válvula de cartucho. Entonces, con esto se obtienen 16 casos diferentes, 16 posiciones, entre las cuales hay 12 casos distintos.
A continuación tenemos las tapas para las válvulas de control direccional. Las tapas aseguran al inserto dentro de la cavidad del bloque y además contienen un pasaje de pilotaje para controlar la velocidad de apertura y cierre del obturador. La primera tapa que vamos a analizar es la tapa básica, que es esta que tenemos acá. Ya tal como mencioné, las tapas contienen un orificio de pilotaje. En este caso, este orificio es intercambiable y pues dependiendo de este cambiará la velocidad de apertura y cierre. La siguiente es la tapa de interfase para la válvula de piloto. Esta tapa contiene dos orificios, orificio Z1 y Z2. Los orificios auxiliares pueden conectarse en el bloque a los pilotos de otras válvulas para permitir un funcionamiento simultáneo de más de un cartucho con una sola válvula de piloto. También tenemos las tapas con válvula selectora. La función de esta tapa es seleccionar la presión más elevada de las dos presiones de pilotaje y dirigirla hacia el puerto A sub P. Entonces, tal como podemos ver en la figura, tenemos tres puertos, el puerto X, puerto y el puerto AP. Entonces, la función de esta esfera, en esta gráfica, en esta válvula, es seleccionar la presión más elevada entre el puerto X y puerto Y. Entonces, como podemos ver en este momento, este es el caso de que la presión en Y es más elevada a la presión en X. Entonces, la presión, este fluido a alta presión empuja la esfera y la acentúa en este asiento, haciendo que el fluido se drene hacia el puerto AP. El caso contrario sería que la presión en X fuera mayor a la presión en Y. En este caso, la presión enviaría esta esfera hacia este asiento, haciendo que el fluido fluya hacia el puerto A sub P. También podemos encontrar esta tapa con interfase para la válvula direccional piloto. Entonces, cuando este solenoide no se encuentra excitado, ¿qué pasa? La tapa va a censar las presiones en X y en Y. Escogerá la más elevada y la enviará directamente hacia la cámara A sub P. Cuando el solenoide esté excitado, la cámara sub P, el fluido que se encuentre ahí, será drenado directamente hacia el tanque. Por último, tenemos la tapa con válvula antirretorno pilotada. Tal como podemos ver en esta figura, esta tapa contiene cuatro puertos: el puerto X, el puerto Y, el puerto A sub P y el orificio de drenaje. Entonces, la función de esta tapa es censar las presiones en Y y en X. Cuando la presión en Y es mayor a la presión en X, como podemos ver en la figura, la válvula direccional estará en esta posición, que será que la presión que se encuentra por Y será dirigida directamente hacia la cámara A sub P. Aquí también lo podemos comprobar, ya que la presión enviará la esfera hasta este asiento, permitiendo solo el flujo de Y hacia A sub P. Por el lado contrario, si la presión en X llega a ser mayor que la presión en Y, este pistón se moverá, haciendo que la esfera se mueva, permitiendo que el fluido que se encuentra en la cámara AP se dirija directamente hacia el orificio de drenaje. Acá también lo podemos observar. Ahora continuaremos hablando de las válvulas de cartucho para insertar como controles de presión. En las válvulas de seguridad se cuenta con dos etapas. La primera etapa es la etapa principal, que está compuesta por el cartucho, y la segunda etapa es la etapa de pilotaje, que está compuesta por la tapa. Entonces, por lo general se usa un cartucho de relación 1 a 1 para las válvulas de seguridad. ¿Cuál es el funcionamiento de esta válvula? Como podemos ver en el esquema, el puerto A está conectado a la alta presión y el orificio X la censa. El orificio Y y el puerto B están conectados al tanque. Entonces, cuando la presión en el sistema no supera la presión de taraje, entonces el cartucho se encontrará cerrado. Acá podemos ver que el fluido entra por acá. Si la presión no supera
la fuerza del resorte, esta fuerza pues también es ajustable por medio de este tornillo, entonces todo el fluido se vendrá hacia el obturador, lo que lo mantendrá en esta posición. Por el contrario, si la presión en A supera la presión de taraje de este resorte, entonces acá el obturador se moverá un poco, permitiendo que el fluido que se encuentra en la cámara AP se dirija directamente al tanque, lo que permitiría que el fluido en A pueda cruzar hacia el puerto B. También es posible encontrar esta válvula aplicando la función de venteo en el sistema. Esto es posible agregándole una válvula direccional. Entonces, ¿cómo funciona? Cuando el solenoide no está activado, o sea, está en esta posición, el fluido sensado por el puerto X es enviado directamente al tanque. Entonces, el fluido que está en la sub P también es enviado directamente al tanque. Sin embargo, si activamos el solenoide, funcionaría tal cual como esta válvula, ya que el tanque estaría cerrado y lo que haríamos es sensar esta presión por medio de esta válvula. También tenemos la válvula reactora de presión. Tal como podemos ver en la imagen, el puerto B es el puerto de alta presión y el puerto A es el puerto de presión reducida. Entonces, también se mantiene un caudal de pilotaje constante a través del obturador, gracias a esta válvula. ¿Cuál es el funcionamiento? Mientras que la presión en el puerto B no supere a la presión de taraje de la válvula, que es controlada por medio de este tornillo, pues entonces la presión en B, en A y en AP van a ser las mismas, lo que permite un flujo constante del puerto B hacia el puerto A, como lo podemos ver en la imagen. Sin embargo, si la presión en B sube y supera la presión de taraje, esta válvula que encontramos acá va a ser activada y va a drenar parte del fluido a tanque, lo que hará que el fluido que se encuentra en la cámara AP sea también drenada a tanque y se empiece a cerrar la válvula. Acá lo podemos ver, se empezaría a subir este obturador, restringiendo el flujo de B hacia lo que haría una reducción de presión. En las válvulas de cartucho para insertar como controles de caudal tenemos no compensada y compensada. Para las no compensadas tenemos que se forman a partir de un cartucho con ajuste de carrera en su tapa, este que podemos ver acá, y un obturador con ranura. Entonces, el cartucho tiene tres puertos, un puerto de pilotaje, puerto B y el puerto A. ¿Qué hace este ajuste de carrera? Lo que permite es limitar la distancia máxima que se va a separar el obturador de este asiento. Eso a fin de cuenta que nos relaciona. Nos relaciona el caudal máximo que va a poder pasar del puerto A hacia el puerto B. Este tipo de válvula se utiliza cuando la carga se mantiene relativamente constante y no se requiere alta precisión. Pues es más fácil verlo por medio de este circuito. Entonces, tenemos, al igual que como mencionó el compañero Mauri, 4 cartuchos y una válvula direccional, pues para ver la extensión y contracción del resorte. Entonces, cuando se encuentra en esta posición, la válvula direccional me va a enviar fluido hacia las cámaras AP del cartucho 1 y 3, por lo tanto el 1 y el 3 van a estar cerrados y el 2 y el 4 estarán abiertos. ¿Qué va a pasar aquí? El fluido va a entrar por el puerto B del cartucho 2 y como está restringiéndome caudal, va a entrar, como me está restringiendo presión, entonces acá va a aumentar la presión, lo que va a abrir esta válvula de alivio y me va a restringir el caudal que entra. No va a ser el caudal máximo enviado por la bomba, sino va a ser la resta del caudal de la bomba y el que pasa por la válvula de alivio. Entonces, con esto lo que estamos controlando es la extensión del pistón.
Ahora, cuando pasamos a esta otra posición, los que van a estar funcionando es el cartucho 3 y 1. Entra el fluido por el cartucho 3 a todo lo que da la bomba, a todo el caudal que está dando la bomba, y se regresa a tanque. Entonces podemos ver que cuando está en contracción se encuentra a la velocidad máxima, mientras que cuando está a la extensión podemos controlarla dependiendo de qué tanto movamos este tornillo. Para las válvulas de controles de caudal compensadas por presión tipo paralelo tenemos dos válvulas. La primera, una válvula reguladora de caudal, y la otra, una válvula de cartucho con relación 1:1. La conexión de estas válvulas es conectar la entrada de presión a los puertos A de ambas válvulas, el puerto A sub P de la válvula reguladora de caudal va conectada a tanque, el puerto B de la válvula de cartucho va conectado a tanque, y el puerto B del B y AP de ambas válvulas van conectadas hacia el actuador. Entonces, el objetivo de esta válvula es mantener un caudal constante y un diferencial de presión entre A y B constantes. ¿Cuál es el funcionamiento de esta válvula? El caudal viene desde la bomba, pasa por la válvula reguladora de caudal y entra al actuador a un caudal constante. Cuando la presión en el actuador aumenta, tenemos que esta válvula se va a cerrar y seguirá enviando fluido a un caudal constante y un diferencial de presión constante. Sin embargo, si el caudal de la bomba aumenta, tenemos que este diferencial va a aumentar. Por lo tanto, si la resta de estas presiones es mayor a la presión del muelle, va a significar que la presión en A es mucho mayor a la presión en B. Por lo tanto, se va a abrir esta válvula y va a drenar fluido a tanque, lo que hará que disminuya este diferencial de presión hasta mantenerlo constante. Para los controles de caudal compensados por presión en serie, tenemos una configuración con dos válvulas, una válvula de cartucho compensadora por presión y una válvula reguladora de caudal. Entonces, la idea es similar a la anterior, mantener un caudal constante y un diferencial de presión entre estas dos líneas constante, de manera que el diferencial de presión en estas dos líneas también sea constante. Entonces, cuando encontramos un aumento de presión en la entrada del sistema, esta válvula va a censar la presión y se irá cerrando. Ella se encuentra normalmente abierta, entonces se irá cerrando de manera que la presión en A disminuya, haciendo que el diferencial de presión acá se encuentre constante. Por otra parte, si la presión en el sistema aumenta, por medio de este piloto también es posible censarla y también se irá cerrando, lo que permitirá que nuevamente el caudal sea constante y el diferencial de presiones en estos puntos sea constante. Bueno, ya que hablamos de los cartuchos para insertar que dependen de una válvula piloto para realizar la función hidráulica, hablaremos ahora de los cartuchos para roscar, que pueden realizarlas por sí mismos. El diseño de los cartuchos para roscar son de tipo obturador. El exterior de la válvula posee una rosca para atornillarlo, esto en todos los casos de las válvulas, y comparte con los cartuchos para insertar la flexibilidad respecto a otros tipos de válvulas, piezas normalizadas intercambiables y de fácil mantenimiento. Bueno, en la imagen de la izquierda podemos observar varios tipos de válvulas de cartucho. Por ejemplo, el primer ejemplo es de una válvula de seguridad con área diferencial, el segundo una válvula de 2 vías de accionamiento manual tipo obturador, el tercero una válvula antirretorno y pues así los otros tres ejemplos.
Bueno, ahora vamos a hablar de la función de control de dirección para válvulas de cartucho para roscar. Empezamos hablando de la válvula de dos vías. Tenemos el primer ejemplo en el cual contamos con una válvula de dos vías donde se ve la entrada y salida que tiene obturador. Entonces, en este caso, cuando el flujo va de entrada a salida, el obturador no la deja pasar. Entonces, tal como se aprecia en la figura de la derecha, si el flujo va de salida a entrada, él va a levantar el obturador. Si la presión es mayor que la de la entrada, levanta el obturador y ahí se permite el flujo de salida a entrada libremente. Ahora, cuando se energiza el solenoide, lo que pasa es que se levanta el obturador y se permite el flujo de entrada-salida y de salida-entrada. En el caso de la derecha es muy parecido, pero con corredera. Entonces, cuando el solenoide está sin energizar, mantiene cerrada el flujo de entrada-salida y de salida a entrada. Pero cuando se energiza, se permite el paso libre en ambas direcciones. Ahora, estos dos ejemplos son iguales a los anteriores, pero inversos. Es decir, en la primera posición de la válvula direccional se permite el paso libre y en la segunda dirección solo se permite el paso en una sola dirección. De entrada a salida va a estar cerrado y de salida a entrada se puede abrir si la presión es mayor que la de la entrada. En el segundo caso de estas imágenes vemos lo mismo pero con la corredera, donde inicialmente se encuentra el flujo de entrada-salida y de salida-entrada libre, y cuando se activa el solenoide se tapan los dos orificios impidiendo el paso en ambas direcciones. Bueno, este caso es para una válvula de tres vías. Entonces acá podemos observar que hay un puerto A, B y C. En la primera posición de esta válvula tres vías, dos posiciones, encontramos un paso libre de B a C y de C a B en ambos sentidos. Y se encuentra A cerrado. Al activarse el solenoide, se pasa a la segunda posición en la cual se tapa C y se permite el paso libre entre A y B en ambos sentidos. En las imágenes de la derecha se pueden ver variaciones de estas dos válvulas, y en la tercera imagen se ve una válvula pero con piloto. Bueno, al seguir hablando del control de dirección, encontramos las válvulas de cuatro vías. Entonces, en este caso tenemos cuatro orificios, C1, C2, P y T. En la primera posición encontramos libre paso de P a C1, que en este caso está simbolizado con el rosado, y de C2 a T de azul. A la hora de pasar a la segunda posición se cambian estos sentidos de flujo, donde se encuentra libre paso de C1 a T y de P a C2. Ahora, prosiguiendo con estas válvulas de control de dirección, también se encuentran las antirretorno. Estas válvulas tienen un funcionamiento bastante sencillo. ¿Por qué? El orificio de la izquierda es el orificio de entrada. A la hora de el fluido empujar de entrada hacia salida, él se va a tapar. Pero si va en dirección contraria, de salida hacia entrada, él va a permitir el libre paso levantando el obturador. Ahora, en el ejemplo de izquierda es básicamente lo mismo, pero con piloto, donde funciona exactamente igual, que solo permite el flujo de B a C y se puede permitir el flujo de C a B cuando el piloto alcanza la presión de taraje y levanta el obturador para permitir el libre paso. Ahora, hablando de las válvulas selectoras, se encuentran dos entradas y una salida. En este caso, hay una esfera en la cual se va a mantener un asiento dependiendo de la magnitud de la presión de cualquiera de las dos entradas. Si hay presión por la entrada 1, se va a activar en el asiento de la cama 2 la esfera y va a permitir el flujo de la entrada 1 hacia la salida.
tal como se observa en la imagen de la derecha. Bueno, ahora vamos a hablar de la válvula de seguridad. En esta imagen tenemos el corte de un cartucho utilizado como válvula de seguridad. Este cartucho consta de una corredera con un resorte y abajo contamos con un orificio presurizado y el orificio T que es desahogo tanque. Entonces, cuando la presión del sistema alcanza la presión de taraje del resorte, se levanta la corredera y se va el fluido a tanque. Ahora, esta es la válvula de seguridad simple. Hablando de la válvula de seguridad pilotada, encontramos dos etapas, la etapa principal y la etapa piloto. Entonces, en la etapa principal se encuentra presurizado debajo de la correa y pues encima donde se ve un resorte. Y esto encima se encuentra con la etapa piloto que consta de una esfera y un resorte que mantiene cerrado el sistema. La presión del sistema se mantiene en el equilibrio debido a que en todos lados de la etapa principal es igual. Al ir aumentando la presión, se levanta vence el taraje de la etapa piloto y el fluido de la parte de arriba de la corredera se desahoga a tanque, permitiendo levantar la corredera de abajo de la etapa principal y desahogar el fluido a tanque. Como se ha mencionado anteriormente, las válvulas reductoras de presión se encuentran normalmente abiertas. ¿Cuál es el funcionamiento de esta válvula? Tenemos tres orificios, el de tanque, el de presión y el de presión regulada. Cuando el orificio de presión supera la presión de taraje de este resorte, el obturador esta corredera, se va a levantar, haciendo que el resorte se comprima. ¿Esto qué va a hacer? Va a restringir el caudal que hay de P hacia presión regulada, haciendo que haya un diferencial de presión. Y la presión restante se va a ir dirigida hacia el tanque. Aquí en esta imagen tenemos la misma válvula, pero con un piloto. Para la válvula de secuencia tenemos también tres orificios: el orificio T de tanque, el de presión y el orificio de secuencia. Cuando la presión en P no supera la presión de taraje del resorte, el obturador se mantiene estático. Por lo tanto, la válvula de secuencia se va a conectar a la válvula a la vía del tanque. Cuando la presión supera la presión de taraje del resorte, el obturador sube, lo que hace que el puerto T se cierre y va a haber un flujo de caudal del puerto P hacia el puerto de secuencia. Para la válvula de descarga tenemos, como ya habíamos mencionado anteriormente, el piloto conectado a alguna vía de nuestro sistema. Entonces, ella está normalmente cerrada, como podemos observar en la figura. La corredera encuentra bloqueando el orificio P, pero una vez la presión de piloto supera a la fuerza de taraje de este resorte, la corredera se va a levantar, permitiendo el flujo de presión hacia el tanque. Continuando con la temática de las válvulas de cartucho para roscar, tenemos la de control de caudal, en este caso la válvula de aguja. Ella posee una corredera tipo aguja cónica. El caudal puede ser regulado en ambas direcciones, tal como podemos ver en la imagen, y es variable gracias a este tornillo. La peculiaridad de esta válvula es que no es compensada por presión. Las válvulas de cartucho para roscar como control de caudal compensadas por presión tenemos dos tipos: no ajustables, que es esta de la izquierda, y ajustables. ¿Qué significa que no sea ajustable? Pues que ella va a regular caudal a lo que ya esté ajustado de fábrica, que es la presión de taraje del resorte. Entonces, ella me regula el caudal por medio de estos dos orificios. Entonces, cuando la presión aumenta, va a hacer que esta corredera suba,
comprimiendo el resorte, y esta corredera me va a restringir el flujo de la entrada a la salida, lo que va a hacer que el diferencial de presión se mantenga constante y el caudal pues también va a estar constante. Para el caso del ajustable se hace falta de dos válvulas, pero el funcionamiento es el mismo. Para las válvulas compensadas de presión tipo paralelo, reguladoras de caudal, el funcionamiento es similar al anterior, con la diferencia de que el fluido restante se va por esta derivación al levantar la corredera, tal como podemos ver también en este diagrama. El fluido sensado se puede, cuando la presión supera la presión de taraje, se viene por esta derivación. Para el ajustable tenemos también un funcionamiento similar, donde drenamos el fluido restante. Ya para finalizar la exposición tenemos la válvula divisora. La función de ella es dividir el caudal en partes iguales por medio de estas dos correderas. Entonces, tenemos dos opciones. La primera es que ingrese fluido por una entrada. Por las dos entradas salientes va a salir 5 galones por minuto y 5 galones por minuto, independientemente de la cantidad de presión que se encuentre en el sistema. Y para el otro caso es que tenemos dos entradas de caudal iguales y una salida. Y como vuelvo a repetir, es independiente de las presiones que hayan en el sistema. Esta fue la bibliografía consultada. Mayor parte de la bibliografía se encuentra en el manual de hidráulica de Vickers. Y muchas gracias por su atención.